una de sus epístolas, cuando habla también sobre esta cuestión del entendimiento, dice, cantaré con el entendimiento, cantaré, dice, oraré en el Espíritu, oraré con entendimiento. Amén. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos como parte de la liturgia, como parte del servicio, tienen que ser entendidas. Amén. O sea, ¿por qué oramos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué alabamos? ¿Por qué nos postramos? ¿Por qué levantamos nuestras manos? Deben de ser entendidas. Amén. ¿Por qué cerramos los ojos, verdad? ¿Por qué unos no los cierran? ¿Por qué unos se postran? ¿Por qué otros no, verdad? Todo eso tiene una explicación y de igual manera, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a esta administración, a esta ordenanza, también tenemos que hacerlo con entendimiento. Amén. Porque cuando nosotros no sabemos por qué hacemos las cosas, entonces podemos estar cayendo dentro de lo religioso nada más. Amén. Porque cuando uno, ¿verdad?, cae dentro de lo religioso, pues entonces, o vamos a decirlo, dentro de religión, pues uno nada más, ¿verdad?, hace las cosas pues porque así se lo enseñaron, decían, ¿no? O como dicen, por costumbres. Y ni siquiera, ¿verdad?, pueden entender el trasfondo, ¿verdad?, de todo lo que hay. Y se hace porque, pues porque así veía que lo hacían. Ajá, pero ¿tú qué entiendes de eso? ¿Verdad? ¿Por qué, verdad? Como aquello que le contaba de que por qué, verdad, decía que partían el jamón en cruz, ¿verdad? Y decían que para que rindiera más, o no sé, ¿verdad? Decía la señora, ¿verdad? Y hasta que alguien, ¿verdad?, llegó con la persona que lo hacía, que empezó a hacerlo así, ya le preguntaron, ¿verdad?, que por qué lo partía en cruz, si era para que se fuera bendecido y alcanzara más. Dice, pues no, dice, lo partía en cuatro o en cruce, porque solamente de esa manera cabía en la olla, ¿verdad? Pero los demás lo hacían de una manera porque pensaban que eso era una manera de hacer algo bien. Pero entonces, mire, ¿por qué la Santa Cena? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la tomamos? ¿Por qué la hacemos cada mes? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es? Y quizá ahora lo sabe, pero es que es necesario que nosotros lo conozcamos desde el mismo trasfondo de la palabra. Ahora mire, en el Nuevo Testamento, perdón, esta ordenanza, ¿verdad?, está descrita en 1 Corintios 11, capítulo 20, amén, capítulo 11, versículos 20 al 34. Y creo que tomamos, ¿verdad?, de repente algunos elementos para desarrollar algún tema, alguna enseñanza, pero en esta ocasión, ¿verdad?, quiero desarrollarlo, ¿verdad?, de esta manera, pero en base a las bases bíblicas, ¿verdad?, que tiene esta ordenanza. Y mire, dice de esta manera: cuando pues os reunís vosotros, ¿verdad?, cuando se reúne la iglesia, amén, primero, dice, esto no es, ¿qué dice?, a comer la cena del Señor. Mire, entonces, ¿qué sucede, verdad? Que el apóstol Pablo tiene que tomar, ¿verdad?, una determinación y enseñarles la forma correcta de que esto se tiene que hacer. Amén. Porque
ahí, ¿verdad?, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios o de los Corintos, y sin duda, ¿verdad?, que esa ordenanza pues ya se había contaminado. Amén. Ya se había perdido la esencia, y aunque sí se reunían, como dice aquí la palabra, pero dice que, ¿cuál era el problema ahí? Que se reunían, pero no para comer la cena del Señor, aunque ellos pensaban que se estaban reuniendo para ese propósito. Mire, y mire, continúa, dice, porque al comer, cada uno, que dice, se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, mire, como que ahí, ¿verdad?, siento yo, ¿verdad?, permítame, que se reunían y aunque, ¿verdad?, hacían la ordenanza, como que llevaban, ¿verdad?, aparte su comida. O sea, imaginemos, llegaban las familias, pues usted qué traje, pues usted trajo tortas, usted, no, pues yo traje esto, y usted, no, pues yo traje aquello. Pero entonces, como dice arriba, dice, cada uno se adelantaba a tomar su propia cena. Y mire lo que dice, y uno tiene hambre, otro se embriaga. Pero mire lo que dice el versículo 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Pero luego dice, o menospreciáis la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, y os avergonzáis a los que no tienen nada. Entonces, como que aquí, ¿verdad?, se había perdido el sentido de lo que era el propósito de la Santa Cena, y entonces como que esta iglesia entró en un momento en que competían en ver quién llevaba el mejor platillo, quién llevaba el mejor manjar. Y entonces, como la iglesia está compuesta, ¿verdad?, o estaba compuesta de muchos estratos sociales, ¿sabes?, quizá algunos tenían más posibilidad, quizá algunos menos, o quizá algunos pues nula. Y entonces el apóstol, ¿verdad?, los reprende y dice, cada uno se adelanta a comer, dice, no la cena del Señor, su propia cena. Y de esa manera dice, avergüenzan a los que nadie tienen. Y de esa manera, ¿verdad?, el pueblo o la iglesia pues había caído en el menosprecio. Y se había perdido, ¿verdad?, la esencia de lo que es la verdadera cena del Señor. Y entonces, mire, dice, ¿qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no los alabo. Porque versículos atrás, ¿verdad?, les había dado, ¿verdad?, una enseñanza y les había alabado algunas cosas. Pero cuando llega a esta parte dice, no, aquí no es así de esta manera. Sí. Y entonces les empieza, ¿verdad?, a dar la instrucción. Y entonces, mire, dice ahí, ¿verdad?, dice, porque yo recibí del Señor también lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan. Y continúa el versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y bueno, todo, ¿verdad?, lo que requiere las instrucciones de la Santa Cena. Entonces, mire, bueno, esto creo que, ¿verdad?, que lo hemos enseñado. Me lo voy a saltar porque si no, bueno, no voy a llegar ahí. Entonces, mire, la que sigue, mire, entonces, ¿qué sucede? Conocemos, ¿verdad?, entonces que da las instrucciones sobre cómo se debe de realizar, las advertencias, todo lo que tiene que ver con esta ordenanza. Amén. Entonces, mire, pero ¿qué sucede entonces? Que debido a que hay enseñanzas, ¿verdad?, durante años, ¿verdad?, sobre este tema, en la mayoría de las iglesias cristianas, es necesario entonces que nosotros conozcamos el verdadero significado de esta ordenanza a través, ¿verdad?, de las bases bíblicas. Porque arriba, ¿verdad?, como le mencionaba, cuando el apóstol Pablo dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Entonces entendamos, ¿verdad?, que debido a
a tantas situaciones tradicionales, podremos entender que muchas iglesias pueden tener su propia manera o su propia enseñanza de cómo se debe de tomar, ¿sí? Y entonces es necesario que conozcamos a través de la palabra cómo es la manera correcta de hacerla. Amén. Yo no sé, ¿verdad?, si usted ha participado en otras iglesias, ¿verdad?, de esta ordenanza, pero por lo menos yo participé en una nada más, ¿verdad? Y pues sí, todo diferente, pero algunas cosas, ¿verdad?, uno tiene que acatarlas y de repente, ¿verdad?, se ponen algunas trabas, se ponen algunas condiciones, se ponen esto y bueno, por eso es que tenemos que ir a la palabra. ¿Es correcto así o es correcto de esta manera? Amén. Ahora, mire, fíjese, ¿qué es la Santa Cena entonces? La Santa Cena, ¿verdad?, es la continuación de la Pascua o del Pesaj, como la palabra hebrea, y esta, ¿verdad?, que representaba la liberación del pueblo israelita del yugo de Faraón. Ahora, no, aquí es donde tenemos que entender que no es lo mismo la Pascua que la Santa Cena. ¿Amén? No es lo mismo. Porque hay quienes dicen, es que la Santa Cena para los cristianos es lo mismo que la Pascua para los judíos. No, no es así de esa manera. Amén. Sino que es una continuación. ¿Sí? La Pascua, vamos a decirlo, era la figura, era la sombra. Y la Santa Cena es el cumplimiento. Amén. Ahorita lo vamos a entender más. Mire, fíjese. Mire, entonces, en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, versículos 8 en adelante, da la instrucción. Porque mire, dice, esto, ¿verdad?, también ya lo hemos enseñado, pero dice de esta manera, dice, y comerán la carne esa misma noche. Amén. La carne debía de ser asada al fuego, se tenía que comer, como dice ahí, con panes. Mire, aquí hay instrucciones también. Dice, sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Esto también ya lo enseñamos, ¿verdad? Tiene un simbolismo. Pero esto era la Pascua, ¿sí? Pero entonces aquí le da las instrucciones cómo se tenía que comer, ¿verdad? La carne asada al fuego, el cordero, ¿verdad?, asado al fuego, con panes sin levadura y con hierbas amargas, ¿sí? Todo eso tiene su significado. Ahora, pero en el Nuevo Testamento, mire, en Lucas 22:13, el Señor también les da instrucciones y les dice y entonces ellos fueron y encontraron tal como Él les había dicho, todo como Él les había dicho. ¿Y qué dice? Y prepararon la Pascua, mire, ¿sí? Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles, ¿verdad? Aquí ya no eran discípulos, ya eran los apóstoles, ya los habían nombrado apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer ¿qué? Esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, aquí el Señor, Él todavía comió ¿qué? La Pascua, como buen judío, ¿verdad?, como buen israelita tenía que cumplir esta parte. Pero en ese momento, ¿verdad?, se come la Pascua y se da paso a la Santa Cena, ¿verdad?, como nosotros la conocemos. Ahorita vamos a ver, mire. Fíjese. Y habiendo tomado una copa, mire, después de qué?
Perdón, y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, mire, ¿de qué? ¿Qué continúa? Después de haber dado gracias, lo partió y dijo, diciendo, esto es mi cuerpo, que es por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado. O sea, que aquí ahora tenemos que entender, o sea, que nada más cenaron pan. No, cenaron ¿qué? La Pascua. Aquí, ¿verdad? Ya estaba dando paso a lo que era, lo que iba a establecerse como la Santa Cena del Señor. ¿Sí? Mire, entonces tomó la copa, primero tomó el pan, después tomó la copa, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿sí? Que es derramada por vosotros. O sea, estaba, ¿verdad? Dando ahí, ¿verdad? Los elementos, el pan y el vino. Esos eran los elementos son los elementos de ¿qué? De la Santa Cena. Los elementos de la Pascua, ¿cuáles eran? Pan, cordero asado y hierbas amargas. Esos eran los elementos de la Pascua. Entonces, ahí no había ¿qué? Sangre como tal. Pero cuando salieron de Egipto, sí la hubo. ¿En dónde estaba la sangre? ¿En dónde? Se iban a matar al cordero, ¿se acuerda? Se iban a juntar por familias, ¿verdad? Y si la familia era muy pequeña, ¿verdad? Entonces se tenía que juntar con otra porque del cordero no se tenía que desperdiciar nada, se tenía que comer todo. Y entonces la sangre, ¿verdad? Del cordero, o parte de la sangre del cordero iba a ser untada ¿en dónde? En los dinteles de las puertas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el destruidor no destruyera esa noche. ¿Sí? Y aquí ven, entonces viene, se hace el cambio de dimensión y entonces ahora solamente nuestros elementos son pan y ¿qué? Y vino. El pan, la sangre, perdón, el cuerpo del Señor, el cuerpo partido, como dice Lucas. Y la copa, que dice que es la copa del nuevo pacto en su sangre derramada. ¿Por quién? Por nosotros. Ahora, miren, continuemos. Entonces, ¿verdad? Explicando o entendiendo todo esto, podemos entender que el Señor en ese momento estaba sustituyendo, transformando parte de la ley mosaica o de la ley de Moisés, estaba estableciendo, ¿verdad?, la frontera entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Sí? Ahí, ¿verdad?, se estaba dando un cambio de dimensión. Estaba habiendo un cambio, ¿verdad?, de pacto. Porque entonces dice, este es el nuevo pacto. Y entonces, entonces si nosotros siguiéramos comiendo la Pascua, ¿verdad?, como dicen algunos, entonces estaríamos ¿qué? Bajo el antiguo pacto, estaríamos bajo la ley, estaríamos bajo maldición nosotros. Pero entonces el Señor hace, ¿verdad?, un cambio de ley. Y entonces, ¿verdad?, ahora ya no es Pascua, ahora es Santa Cena. Porque los elementos ahora son pan y vino. ¿Sí? Ahora, pero miren, vamos a continuar. Aquí hay otros elementos, fíjese. Cuando se hace, ¿verdad?, este acto, en la mesa, ¿verdad?, del Señor hay 13 personas.